proponía la Asociación Nacional de Trabajadores de la Energía y el Petróleo. Hablaba de que el gobierno ha reconocido un error el error de no haber invertido debidamente en el campo Amistad para generación eléctrica durante al menos 9 meses, así lo acusa este comunicado que pronto vamos a ver en pantalla. Por lo pronto yo voy a poner a David Almeida ya en pantalla para conversar con él. Estimado David, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte en la CONT. Hola Fernando, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buen día. Cuéntame, David, ayer hablábamos con Washington Andrade sobre la declaración que diste el día de ayer en Fiscalía. Cuéntanos primero tus impresiones y cómo avanza este proceso de persecución que esperamos, por supuesto, que se detenga, pero cómo lo prevés también en el tiempo, qué es lo que supones que podría suceder de aquí en más. Bueno, respecto de eso, realmente han tratado de buscarle la quinta pata al gato, ¿no? Como nunca encuentran nada de qué acusarme, ahora se han inventado que cuando presentamos la demanda de acción de incumplimiento ante la Corte Constitucional contra el acuerdo, ministerial 040 que ordenaba la privatización de Sacha, se inventaron una denuncia de fraude procesal que no tiene ni pies ni cabeza. Evidentemente no puedo, como está en fase de investigación y es reservada, no puedo dar luces de lo que dije ayer, pero básicamente nos presentamos a demostrar de que esto no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Esperamos que esto termine con el archivo de la denuncia, pero efectivamente esto inició con el tema de mi despido ilegal, por visto bueno, de Petroecuador, que también lo estamos todavía peleando a nivel nacional e internacional. Ha venido este tema de denuncias en la Fiscalía, ha venido el tema de incluso de análisis, auditorías de la Contraloría, que tampoco tienen pies ni cabeza. De todo esto nos hemos estado defendiendo. Esto sucede cuando no le encuentran cola que le pisen a uno, entonces tienen que inventarse cosas para tratar de desacreditar o perseguir o mantenerme ocupado por último, ¿no? Pero, ahora, sí, adelante, David. No, pero como te decía, son denuncias en realidad sin fundamento, más allá de la pérdida de tiempo que esto me ocasiona. Toca hablar con los abogados, toca asistir a las declaraciones y demás. Digamos, no va a tener ninguna consecuencia adicional. Ahora, lo que supone este tipo de persecuciones es también un desgaste personal, un desgaste económico, un desgaste de tiempo con los abogados. ¿Cómo lo estás tomando tú también en tu día a día? Porque existen muchas cosas que están sucediendo también en materia petrolera y energética que requieren la atención del sindicato y vamos, su presidente está convocado a tal audiencia, tiene que ir a rendir tal versión, tiene que ir a presentar, a reconocer firmas de tal denuncia. ¿Cómo afecta esto también el trabajo del propio sindicato? Bueno, efectivamente toma tiempo, ¿no? Pero también tiene el efecto contrario al que ellos esperan, porque lejos de debilitarnos, lo que hace es convocar mayor solidaridad con nosotros. Y de hecho, las acciones del propio gobierno están demostrando de que siempre tuvimos la razón. Primero con el tema de Sacha, que tú lo mencionabas hace un momento, tuvieron que dar marcha atrás, incluso derogaron ese acuerdo ministerial sobre el que pusimos la demanda, que es sobre el que me acusan de fraude procesal además, lo terminan derogando ellos mismos. Segundo, el día de ayer, el 1 de mayo, emiten un acuerdo ministerial en donde reconocen que lo que hicieron con Amistad era un error y ahora declaran emergencia, imagínate, para poder hacer las inversiones en el campo Amistad, cuando se estaban haciendo hace 9 meses, en septiembre, cuando nosotros denunciamos que lo que estaban haciendo al momento de revertir el campo al ministerio para licitación era perder el tiempo, porque Petroecuador tenía en marcha ya proyectos de inversión para hacer primero reacondicionamientos y luego perforación de pozos en Amistad, cuyo gas estuviéramos produciendo ya hoy día, y ese gas estaría abasteciendo a Termogas Machala hoy día. En lugar de eso, tuvieron que esperar 9 meses para reconocer su propio error y ahora declarar una emergencia para poder hacer lo que decíamos que estábamos haciendo hace 9 meses. Entonces,
Este tipo de situaciones simplemente nos llevan a concluir de que el sector energético petrolero está manejado por gente ignorante en el tema. Sí, totalmente Ahora, ignorante. ahora David, hablemos de amistad. ¿Cuánto está generando hoy por hoy amistad y cuánto podría generar con esta nueva, esta nueva declaratoria de emergencia y la orden de importación de gas desde Perú? A ver, Amistad tiene en su infraestructura potencial para producir 60 millones de pies cúbicos por día de gas. Okay. Actualmente produce 20 millones de pies cúbicos por día de gas. Sí llegó a producir los 60 millones en su momento cuando se hizo la primera campaña de perforación. Esto ocurrió hasta el año 2014 y de ahí como los gobiernos han decidido dejar de invertir en Amistad, evidentemente la producción ha ido declinando. Petroecuador ha lanzado, intentó primero hacer un proyecto tipo consorcios, más o menos con una inversión capital privado de 173 millones de dólares para hacer la perforación. Nosotros también fuimos críticos de ese proceso en su momento, esto fue en el 2023, si no me falla la memoria, porque decíamos Petroecuador lo puede hacer solo mucho más barato. ¿Sí? Okay. Finalmente, el año pasado, hasta septiembre, Petroecuador estaba caminando en hacer eso, para hacerlo de manera independiente, mucho más barato, como decía, se había encontrado socios estratégicos, entiendo, que nos facilitaban incluso el JACAP, que es la torre de perforación costa afuera. Estamos hablando, David, septiembre de 2024, ya en gestión de Daniel Noboa. Sí, septiembre de 2024, Okay. el año pasado, cuando empezó también la persecución contra nosotros. Okay. Y ahí nosotros advertimos de que estaban frenando un proceso que está en marcha, que podía solamente con la campaña de reacondicionamiento entregar 15 millones de pies cúbicos por día adicionales hasta el día de hoy, por ejemplo, que iba a ser más o menos la campaña. Es decir, hoy tendríamos ya no 20 millones, sino tendríamos 35 millones de pies cúbicos por día adicionales. Y luego con la campaña de perforación se podía volver a llegar a los 60 millones de pies cúbicos. Decidieron, en una situación incomprensible, simplemente decir, Petroecuador no tiene capacidad técnica y operativa, además, porque eso fue lo que dijeron, ¿no? Para operar el campo y por eso lo devuelvo al ministerio. Y hoy el mismo ministerio dice, Petroecuador, declaro la emergencia y hágase cargo, por favor, usted y súbame la producción del gas, lo que demuestra de que sí tiene capacidad técnica y operativa. Y perdieron 9 meses por buscar hacer algún tipo de negocio, probablemente con la importación de gas. Oye, ¿y cuál puede ser el efecto de esos 9 meses perdidos? Es decir, se habla de nuevos estiajes ahora en agosto, septiembre. Este atraso de 9 meses podría tener un efecto grave en la provisión de energía de aquí a mediados de año. A ver, sí, evidentemente Termogas Machara no está operando toda su capacidad porque no tiene el abastecimiento de gas. De hecho, en este decreto, este acuerdo ministerial, perdón, ordenan a Petroecuador incrementar la producción, pero también ordenan a CELEC realizar los esfuerzos necesarios para importar gas. Entonces, lo que estamos viendo es que están previniendo la situación. Como se dieron cuenta de ese error, le dicen a Petroecuador, ahora sí, corran, por favor, hagan lo que iban a hacer hace 9 meses y no les dejé hacer. Y además a CELEC le dicen, para suplir lo que no hice en 9 meses, importe gas, que nos sale mucho más caro importar. Entonces, por supuesto, esas son las consecuencias. Y lo otro es que en este tiempo, además, obviamente, a falta de esa generación, lo que se ha tenido que hacer o han hecho o han pretendido hacer es reemplazarla con generación térmica rentada, que es mucho más cara. Ejemplo, las barcazas. ¿Sí? Entonces, finalmente, el país termina perdiendo económicamente por, además, caprichos, porque a ratos yo no entiendo este tema de decisiones, cuando lo lógico era decir simplemente, escuchemos lo que están diciendo los trabajadores. Por último, invitarnos a discutir y decir, a ver, ¿por qué están ustedes en contra de esta situación? Y escuchar los argumentos técnicos. Se dedicaron a perseguirnos para después darnos la razón con los hechos y cuando la realidad ya no les puede dar la vuelta. Eso me abre otra preocupación y es cuánto está poniendo de oídos el gobierno y la administración actual de Petroecuador justamente a quienes hacen el día a día de Petroecuador en sus campos y en sus centrales. Porque en este momento existe algún tipo de comunicación, algún tipo de canal con la gerencia general de Petroecuador. No. En este momento, con el gobierno en general,
desde hace rato, desde septiembre mismo se cerraron los canales de comunicación, precisamente por el asunto de la persecución a la que nos estaban sometiendo. Actualmente nosotros seguimos con nuestra tarea de emitir comunicados públicos que sabemos que los leen, y esperamos que se hagan eco respecto de lo que está sucediendo. Y por lo pronto nos estamos también movilizando. Este 1 de mayo tuvimos una gran presencia de movilización en las calles, porque es la otra forma de hacerse sentir. Obviamente nosotros no estamos cerrados al diálogo con el gobierno. Finalmente es el gobierno que ha sido electo para 4 años. Esperamos que tome el camino adecuado para el país. En materia energética hay mucho que los trabajadores podemos aportar, respecto de las políticas que se deben desarrollar. Pero si no nos quieren escuchar, pues seguiremos haciendo lo que hemos venido haciendo, ¿no? Que es poner en la opinión pública ante la población lo que está sucediendo y seguir agradeciéndole a la población porque también ha respaldado nuestras luchas. Lo de Sacha no se hubiera logrado sin la gente, ¿sí? Y hoy es importante el entender que cuando la gente escucha a Sacha ya no le es algo desconocido. Ahora la gente sabe que Sacha es la joya de la corona, sabe que si le topan Sacha le están robando, y eso es un mérito de los trabajadores. Ahora, ¿cómo se prevé el año energético, David? Porque hay mucha especulación alrededor de esto y nadie mejor que los trabajadores para decirnos, ok, listo, lo que podría estar pasando en los próximos meses es esto, esto, esto. Vamos a tener una nueva crisis de generación eléctrica, vamos a tener cómo se vislumbra también el año en materia de combustibles. Cuéntanos un poco cómo han analizado ustedes, que son también en tu caso un profesional técnico, lo que podría suceder en base a lo que tenemos hoy. Bueno, seguimos dependiendo completamente del clima, ¿no? Mientras llueva, tendremos electricidad. Si deja de llover y tenemos una sequía como la que tuvimos el año pasado, pues probablemente regresarán los apagones porque no han logrado reemplazar la capacidad de generación térmica que necesitan reemplazar para superar una sequía de la magnitud de la que vivimos el año pasado. Entonces, básicamente estamos sujetos al clima. Hoy llueve, hoy nos inundamos. Sí, y digamos, esto con los otros problemas que genera, de inundaciones, de afectaciones a la gente para el sistema eléctrico, pues digamos, es una buena noticia que llueva porque finalmente se llenan los embalses y tenemos generación hidráulica. En cuanto al tema de combustibles, también hay un problema de que siempre se ha venido priorizando nuevamente a los importadores de combustible. Para eso fue el alza del precio de los combustibles, en lugar de priorizar la repotenciación y aumento de capacidad de refinación local, que es lo que nos saldría más barato. Y evidentemente lo que se sigue viendo es que no acaban de salir justamente por el abandono en que tuvieron a la refinería Esmeraldas, por ejemplo, durante tantos años, no acaban de salir de las reparaciones, de los mantenimientos que tienen que hacerse, como consecuencia de no haberlos hecho cuando había que hacerlos. Hoy hablan además de una supuesta construcción de una refinería en La Libertad, sacó un comunicado también el Ministerio de Energía. No han transparentado las cosas, a nosotros nos huele igual de mal que lo que nos dolía Sacha, porque al parecer lo que se estaría haciendo es tratando de utilizar la misma o comprometer la misma refinería estatal en lugar de construir una nueva. Porque para construir una nueva, lo lógico no era hacerlo en La Libertad, pues donde no me llega el crudo desde el oleoducto, sino hacerlo directamente donde tengo los puntos de oleoducto, ¿sí? Entonces, este tipo de cosas nos dan la luz de que todavía siguen primando intereses particulares. Y espero que también sigue la misma gente manejando el Ministerio de Energía, ¿no? Hay que decirlo con claridad. Ese señor viceministro que tenían que haber cambiado hace rato. Señor Calero. Ferreira. Ferreira, al hidrocarburos. Sí, sí. El hidrocarburos. Que es el encargado del tema, que fue el encargado del tema de Sacha. Sigue ahí. Bueno, habrá ahí conclusiones de por qué sigue ahí, pero el problema es que quien firmaba el documento sobre Campo Amistad como ministro encargado, o sea que parece estar más sólido que en la parte de arriba de la mandíbula. Exactamente. Entiendo que está como subrogante porque la ministra está acompañando la delegación internacional del presidente, entendería. Pero
El asunto es que quien sigue manejando el ministerio no son esas personas, sino los intereses económicos que están detrás de la energía en el Ecuador y del sector hidrocarburífero en el Ecuador, que son siempre intereses particulares y no de los mejores. Acabamos de verlo con el tema de Sacha. Esta gente que además fungía de ser una empresa estatal cuando no lo era, que hasta el día de hoy siguen avisando a sus accionistas de que no, que todavía no se les ha caído cuando está derogado hasta el acuerdo ministerial, pero dicen que todavía no se les ha caído. O sea, son situaciones... Y eso me deja un hilo para seguir conversando contigo de otra cosa. A ver, el gobierno se mantiene sólido, ha obtenido, en base a los acuerdos que ha publicado el ministro el día de ayer, obtendrá también mayoría en la Asamblea, probablemente, muy probablemente o definitivamente, si no sucede nada raro, tendrá la madre del presidente de la República como presidenta de la Asamblea, está llamando a una Asamblea Constituyente. La configuración del sector energético podría cambiar, dada la solidez con la que pisa el gobierno hoy por hoy en la mayor parte de las funciones del Estado. El llamado a la constituyente no es poca cosa, porque podría abrir la puerta a otros modelos o a otros diseños de manejo del sector energético y petrolero, David. A ver, mira, ya pasándonos un poco al tema político, porque esto ya es hablar del tema político. Un poco sí, ¿no? Pero nos ayuda a ver el panorama sí, y a ver exacto. por dónde se vienen los tiros, ¿no? Exacto. No, a ver, yo te voy a dar la visión que tenemos desde los trabajadores. Primero, la burguesía ha tratado de consolidar el bipartidismo en el Ecuador. Digamos, en las fuerzas expresadas en el Parlamento, eso se nota. Evidentemente, las fuerzas minoritarias, ayer anunciaban de Pachacuti del lado del gobierno, están alineadas y evidentemente en el Parlamento es donde se van a dilucidar esas contradicciones entre los diferentes sectores de la burguesía en el país. Sin embargo, las elecciones también demuestran de que la mayoría de la población no es que apoye al gobierno, porque si tú analizas los nulos, los blancos, los del ausentismo y demás, no es que tiene el 50% el gobierno, no es que la otra fuerza tampoco tiene el 50%. Es decir, en este momento se abre o es necesario para los trabajadores y el pueblo discutir que los trabajadores entiendan la necesidad de retomar el proyecto histórico de la clase trabajadora en contra del proyecto de la burguesía. En la famosa Asamblea Constituyente, si es que se instala, porque también la burguesía va a debatir la necesidad o conveniencia de hacer esto o no hacerlo. O hacerlo por votación popular o no. Exacto, o Que sea, estemos discutiendo eso. Probablemente en esa asamblea se expresarán nuevamente los intereses de la burguesía si es que los trabajadores no lideran un proyecto de país que tiene que irse ya construyendo. Es decir, nosotros hemos siempre sido muy críticos de que la clase trabajadora, sus organizaciones y los partidos que se supone son afines de la clase trabajadora, hayan ido caminando siempre detrás de los caudillos de la burguesía, de cualquiera de las facciones en pugna, y que no hayan levantado un proyecto histórico propio. Este es el momento en que los trabajadores tenemos que empezar a discutir eso y presentarle una nueva vía al país. Lo vimos en los debates, a más de los ataques y demás. Yo creo que es importante en las elecciones analizar que en los debates presidenciales, por ejemplo, nunca se topó la situación de la clase trabajadora. Por el contrario, las ideas que circularon siempre de todas las candidaturas fueron siempre las ideas de las cámaras empresariales respecto de la situación laboral, la necesidad, por ejemplo, de la flexibilización laboral. Es decir, todos coincidían en la posición de las cámaras empresariales y no habían posiciones que coincidan con la clase trabajadora. Vimos a los candidatos reunirse con las cámaras empresariales, a todos, y no vimos a los candidatos reunirse con las organizaciones de trabajadores. Eso es bastante decidor de lo que estaba ocurriendo, ¿no? Entonces, para nosotros es importante entender que ya acabada la borrachera electoral, y yo creo que eso también era necesario ya que pase, que por fin se acabe, tenemos que trabajar en reflexionar sobre el papel que cumplimos los trabajadores como clase social y como la vanguardia que tiene que ser de la lucha social, y plantearle al pueblo un proyecto histórico que los últimos 20, 30 años se ha dejado de lado justamente como consecuencia de las derrotas internacionales que ha tenido el mundo del trabajo. Pero más allá de eso, es importante ir replanteándonos ese tema.
¿por qué no hacerlo desde la política? Porque, digamos, los sindicatos o las agrupaciones de sindicatos en otros países tienen su brazo político, esto los obliga también al resto de agrupaciones políticas a invitarlos a la mesa, a dialogar permanentemente con ellos y sus intereses, por supuesto, se encuentran representados de alguna manera en el ejercicio político. En Ecuador no sucede eso, más bien pareciera ser que el resorte social está un tanto oxidado, sí la UNE como herencia del MPD, agrupa sindicatos de maestros y etcétera, pero en realidad no hay un partido de los sindicatos, no hay una agrupación política que pueda tomar voz por los trabajadores agrupados en sindicatos. ¿Por qué piensas que es eso, David? Y si en algún momento se han planteado ir diseñando algo para tener esa presencia. Mira, probablemente podríamos pasar otro programa discutiendo solo este tema, pero digamos para decirlo de manera rápida. A ver, todos los partidos que representaron en su momento históricamente a las corrientes de los trabajadores, les cayó el muro de Berlín en la cabeza en los 90 y pasaron a posiciones pro-burguesas, digamos. Es decir, siempre andar de cola de la burguesía. Y eso es lo que ha ocurrido durante los últimos 30 años. Efectivamente, en este momento no podemos hablar de que exista un partido que representa al proletariado. Hablando en categorías como corresponde, ¿sí? Y eso es importante discutirlo, pero ahora, esto tampoco pasa por una decisión personal o de un sindicato. Es importante iniciar una discusión que se ha estado haciendo durante estos años, tratando de romper además esa influencia en las filas de los trabajadores, precisamente de esos partidos proburgueses. Porque no es que los trabajadores no se organizan porque no quieran organizarse, sino porque la patronal también evita que se organicen. La patronal infiltra las organizaciones de trabajadores. Tú tienes sindicatos patronales. Y te advierto además, por ahí existe un proyecto de uno de los sindicatos patronales de lanzar un llamado Partido de los Trabajadores para decir que son la representación de los trabajadores, cuando esos sindicatos patronales han negociado con todos los gobiernos que han estado en su momento en el país, al frente, con todos absolutamente. Creo saber a qué te estás refiriendo, no son empresas públicas, ¿a quiénes te estás refiriendo en tándem? No son empresas públicas pequeñas, pero agrupan mucha gente. Sí, pero a ver, una cosa es que agrupes gente porque la ley te establece que lo agrupes. Otra cosa es que tengas realmente la formación, la estructura de la gente para hacerlo, ¿no? Probablemente lo que recibirán es apoyo de la propia burguesía para hacer eso, para romper una iniciativa de los trabajadores, ¿sí? Entonces, la lucha que se tiene que hacer precisamente, incluso en las filas de la clase trabajadora, es primero denunciar y expulsar de las filas de los trabajadores precisamente esos elementos patronales, ¿sí? Y hablo de las filas de los trabajadores cuando hablo del movimiento de los trabajadores. Y de esa manera, levantando una corriente clasista, podremos ahí sí hacer que el movimiento de los trabajadores hable de una corriente histórica. Lo otro es que los sindicatos como tal agrupan menos del 2% de la clase trabajadora también, ¿sí? Porque ha habido un ataque contra los sindicatos. O sea, lo otro también es importante, es ir organizando sindicatos, que es una de las trabas que ha puesto también todos los gobiernos para esa formación. Entonces es un proceso largo, es un proceso tedioso, pero ten la seguridad de que sí está avanzándose, discutiendo y que es una pugna interna enorme, porque te toca romper toda la infiltración que tiene el movimiento de los trabajadores para levantar una corriente clasista. Y cuando vemos dirigentes que buscamos hacer eso, precisamente lo que ocurre es lo que me ha pasado a mí. O sea, la persecución política de parte de los gobiernos de la burguesía aupada por los sindicatos patronales, porque hay que entender que en esto no es que los sindicatos todos se solidarizaron. Hay algunos sindicatos patronales que han aplaudido porque evidentemente ven a la corriente clasista como una amenaza para sus intenciones particulares en el movimiento de los trabajadores. Oye, ayer veía un video bien interesante que hablaba sobre estos tiempos y cómo uno de los grandes triunfos en esta guerra de relatos, principalmente de la derecha, uno de los grandes triunfos de la derecha en esta guerra de relatos mundial, es que a través de una serie de factores, entre ellos los tecnológicos, el deseo de mostrar una vida a través de un determinado estatus de vida o estándar de vida a través de redes sociales, etcétera, etcétera, ha hecho que
la clase trabajadora no se reconozca como clase trabajadora. Es decir, si tiene un salario de 1.200, 1.300 dólares al mes, se puede permitir si acaso algún viaje, alguna vacación a lo largo del año, entonces ya es clase media y ya no está llamado a luchar con los trabajadores, ya no se siente convocado a la lucha con los obreros, porque él ya no se siente de clase trabajadora, ya no se siente obrero, ha abrazado ese relato en el que una persona que tiene una relación distante con la propiedad de los medios de producción al final termina por asumirse como alguien más cercano a los propietarios de los medios de producción que a los propios trabajadores. ¿Cómo es luchar desde la movida sindical contra esto, contra este deseo de no aparentar ser de clase trabajadora o de distanciarse de la clase trabajadora, así todas tus condiciones laborales y de vida te coloquen en ese lugar? Al final tienes tu Instagram para mostrar que no, que tú eres más parecido a Elon Musk. Sí, sí, no, pero mira, más allá de las redes sociales y la propaganda, en realidad esto es algo que es un fenómeno que se tiene que estudiar en la historia, ¿no? Si tú analizas los escritos vamos a Marx, cuando estudiaba la guerra civil en Francia, o cuando estudiaba este famoso texto, el 18 Brumario de Luis Bonaparte, por ejemplo, ahí ya te expresa el manejo de las fuerzas políticas y cómo ciertas posiciones en la población toman partido con la burguesía o no, dependiendo del momento histórico. Ahora, ¿qué es lo que sucede en la práctica? En la práctica, la misma crisis económica del capitalismo termina de darles el guachazo en la cabeza, digamos, a quienes piensan que no son trabajadores cuando los termina pauperizando y proletarizando. Es decir, apenas pierden el empleo o apenas se someten a las deudas, que para tener una vivienda en este país, así tengas $1.200 de salario, no te alcanza. Hay gente que tiene que endeudarse para tener vivienda. Al momento en que pierdes el trabajo, te aumenta el costo de la vida, etcétera, terminas cayendo en la misma zona. Y el discurso del famoso emprendimiento, que es el que nos tratan de meter, se termina transformando en una realidad de supervivencia, en realidad. Yo poco a veces en son de broma y en son de realidad, yo sé de llamar y suelo llamar a los emprendedores más bien supervivientes, porque en realidad lo que se ha dado en llamar emprendimiento aquí es a cualquier acción que toma una persona cuya fuerza de trabajo no ha sido contratada por nadie, es decir, que está en el desempleo para sobrevivir. Claro, Y claro, termina trabajando en condiciones precarias. Termina trabajando en condiciones precarias. En un mercado que no te considera, digamos. Exacto, y además que termina siendo trabajo asalariado en condiciones precarias. O sea, ¿a qué me refiero? Te voy a poner el ejemplo del caramelero que vende caramelos de cierta marca. ¿Realiza o no realiza el capital de la marca productora de caramelos ese caramelo? Es decir, termina siendo la final fuerza laboral en la cadena de realización del capital de la fábrica de caramelos. La diferencia es que ese señor no tiene salario fijo, no tiene vacaciones, no tiene décimos, no tiene seguridad social. Es decir, es un trabajador en condiciones precarias a quien han dado en llamar emprendedor. Lo mismo pasa en el sector textil, por ejemplo. Muchas de las compañeras despedidas del sector textil que ahora trabajan en su casa y les dicen, ahora usted es empresaria porque usted trabaja las prendas para proveerle a la fábrica que antes le pagaba un salario. En realidad lo que hicieron fue retirar la relación laboral de dependencia, los derechos laborales, vacaciones, el derecho a indemnización, etcétera, etcétera, para tenerla sometida trabajando en su casa y además poniendo ello a los medios de producción. ¿Sí? Entonces, esa pauperización, esa discusión es la que no se está haciendo en nuestra sociedad. Y cuando aplauden el emprendimiento, en realidad lo que están aplaudiendo es la pauperización del trabajo decente, de las condiciones laborales y las formas en que el empresariado explota a los trabajadores para aumentar su margen de ganancia. Y esto lo quieren llevar, ya hablando de la reforma laboral, a ley. Es decir, quieren legalizar lo que ya ocurre, ¿sí? Quieren formalizar lo que ya ocurre en la práctica, y ese es el proyecto que está detrás de todas las reformas laborales. Ahora, podría verse en peligro también este esquema de protección de derechos en una nueva constituyente, David, dependiendo de cómo se conforme y qué temas trata. La burguesía siempre va a tratar de eliminar derechos y conquistas de los trabajadores porque eso aumenta su tasa de ganancia. Es así de simple, porque además no es porque hay una maldad o bondad de por medio, sino porque hay una lucha histórica que es
El uno, porque el trabajador, porque la explotación se reduzca o se elimine, esa es la lucha histórica, y el empleador, porque la explotación aumente, porque eso aumenta su tasa de ganancia. No hay más. ¿Sí? Entonces, alrededor de esa práctica, la burguesía, y cuando hay un planteamiento de constituyente desde la burguesía, lo que van a buscar es precisamente eliminar esos derechos. ¿Sí? Yo no soy defensor de la constitución que tenemos actualmente, por si acaso, porque acá también se eliminaron un montón de derechos. Por ejemplo, el derecho de la huelga de los servidores públicos, o el derecho a la contratación colectiva de muchos, de la gran parte de los servidores públicos. Lo que hicieron fue destruir el sindicalismo público y por eso también tenemos lo que tenemos hoy, que hablábamos hace un momento, ¿no? Esos sindicatos que tú hablabas, que terminaron en la patronal, ¿sí? Y otra serie de derechos que se han limitado o se han conculcado. Pero cuando me llaman una nueva constituyente, la misma burguesía, a mí no me van a decir que esto es para garantizarle derechos a la gente. Sí, o sea, lo lógico es que lo que buscan es consolidar su proyecto de explotación. No se condice con los propósitos que manifiestan en el día a día. Clarísimo, clarísimo, David. Mi abrazo, hermano. Espero que pronto puedas ir zafando de todos estos elementos de persecución que tratan de arrinconarte, y felicito, por supuesto, que incluso con esa presión tú pongas tu voz en alto. Gracias, Fernando. Siempre un gusto estar aquí. Un abrazo. Para mí es un inmenso placer. Gracias, David. David Almeida, presidente de la Asociación de Trabajadores Petroleros y de la Energía en el país, con quien conversábamos primero sobre su situación personal. A David lo vienen persiguiendo, lo sacaron de Petroecuador, o se le viene siguiendo varios trámites legales y denuncias y etcétera, justamente para impedir que su representación en nombre de los trabajadores sea una representación plena, con todo el desgaste que este tipo de persecuciones ocasiona, y con todo el poder que parecen estar acumulando quienes los persiguen. La situación es bastante compleja.